y prueba es algo que no termina. Salimos de una y entramos en otra. Lamentablemente es así, pero la clave es en que el Señor dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Ese es nuestro mayor consuelo. Voy a dar este testimonio también. En estos días fui para el médico y el médico me dijo que mi presión estaba alta, pero siempre mi presión está alta, hermano. Eso es algo de herencia de mi mamá. Cada vez que mi mamá iba para el hospital, le decían, siéntate, siéntate. ¿Cómo es que tú pudiste venir caminando aquí? Que eso es algo, no voy a decir que es normal, pero uno de los factores que implica la presión de nosotros no es solo la sal ni lo que comemos, sino la noticia. Todo lo que está pasando en nuestro alrededor es parte de lo que sube la presión de uno, y probablemente el que no está entendido sufrirá más por la incapacidad de ¿y qué puedo hacer? Dios nos dice en esta hora que tú puedes orar. El orar logra como una válvula de escape que logra aliviar en uno, poniendo todo mis preocupaciones en manos del Señor. Me siento muy alegre por lo que dijo la hermana. Ella está creyendo en Dios. Y tenemos que estar creyendo en Dios, hermano, porque su promesa es lo que hace que nosotros sigamos en pie. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a ver un hombre que no llegó a ser rey, pero gobernó con diferentes reyes. Este hombre, Daniel, el libro de Isaías habla algo acerca de una profecía, y a veces nosotros decimos, wow, ojalá y Daniel no sea uno de esos, pero no hay ninguna evidencia en la Biblia de los hijos de Daniel. Vamos a estar leyendo también lo que dice Isaías, y vamos a ver cómo mientras que estamos viviendo en esta tierra, hay gozo superficial, pero hay una corona que nos espera más allá. Así que todo nuestro sufrimiento no significará nada para la recompensa que vamos a recibir cuando estemos en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Daniel. Ya empezamos el miércoles con este tema de Daniel, y tengo un sentir de seguir los capítulos de Daniel para que podamos estar entendidos de este libro. Empezamos con buen pie el día miércoles, porque el hermano Castillo leyó del 1 al 7, y del 1 al 7 pudimos parafrasear lo que estaba sucediendo con Daniel y los otros. Nada más se menciona Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son un grupito del grupo de los hijos de Judá y de Israel que habían llevado en la cautividad. Amén. Así que hoy vamos a darle un seguimiento del versículo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a leer unas porciones y vamos a ver lo bueno que es Dios con todo lo que Él ama, porque Él pone en nosotros gracia para las personas. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a leer lo que nos dice el libro de Daniel 1. Hermana, usted no estaba incómoda, no se podía mover como usted quería. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver, aquí versa la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el acompañamiento del Espíritu Santo. Lo tienen, hermanos, Daniel 1, 8 en adelante. Dicen, pueden sentarse, hermanos. Oh, ya estaban sentados. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Hermano, me encanta cuando nosotros podemos entrar en la Biblia y vemos cómo Dios trabaja con una persona, y eso nos hace a nosotros entender que el mover de Dios siempre será para los que lo aman, para los que creen, para los que lo buscan.
Estos jóvenes hicieron algo que pareciera un sacrificio. Ellos prefirieron no comer. Aleluya. Ellos prefirieron no comer de la porción del rey. Hermano, lo que come el rey es cosa en abundancia. El rey separó para los cautivos, los jóvenes, los príncipes cautivos, una porción, porque el rey Nabucodonosor quería aprender de ellos, de su cultura. Y nosotros vamos a ver que esto viene por causa de que el pueblo de Dios fue invadido por Nabucodonosor. Quiero que pasemos al libro de Isaías 39. Quiero leer un poquito para que podamos saber de dónde viene esto. Y a veces nosotros hemos oído de nuestros ancianos de que muchas veces no quieren que la gente entre a su casa por causa de lo que vamos a leer ahora. Por causa de lo que vamos a leer. Esto sucede, como ustedes saben que hubo un rey que se llama Ezequías, un buen rey. Ezequías hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero llegó un momento en que él se enfermó y vino el profeta donde él y le dijo, bueno, el Señor dice que arregla tu casa porque vas a morir. Y él comenzó a llorar y pedirle al Señor, ay no, que venga. Y el Señor dijo, está bien, 15 años más. Vamos a 15 años más. Y en esos 15 años más, ya él se sintió bien. Entonces vino el rey de Babilonia para darle presente. Vamos a leerlo. Dice, en aquel tiempo, Isaías 39. Esto tiene conexión con lo que pasa con Daniel. Esto tiene una buena conexión. Dice, en aquel tiempo, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió carta y presente a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequiel y les mostró, oigan esto, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de arma y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequiel no les mostró. O sea, Ezequiel le mostró todo lo que Ezequías no le mostró. Él le mostró todo. Él se sintió alegre porque este rey de Babilonia se dio de cuenta que él estaba enfermo y mandó presentes y cosas para él. Así que él se sintió agradecido y él comenzó a mostrarle todo lo que tenía en su casa. Dice entonces el versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y les dijo, ¿qué dices estos hombres? ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mi tesoro que no le he hallado mostrado. Entonces, esto es lo que el profeta le va a decir. Entonces el profeta dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, viene días en que será llevado a Babilonia
todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrán hembrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Entendieron eso, hermano? Ok. Cuando nosotros el miércoles habíamos leído acerca de Daniel, el rey había ordenado al encargado de los eunucos que tomara del pueblo de Israel, porque ya ellos lo habían sitiado, ya lo habían invadido y se habían llevado a todos los hijos de los príncipes. Sin embargo, el que era el rey de Judea en ese entonces, le sacaron los ojos y lo mataron. Pero todos los hijos, el rey de Babilonia dio una orden a los eunucos que tomaran a los jóvenes puros, a los jóvenes que no tenían mancha, a los hijos de los príncipes, para que ellos pudieran habitar con ellos allá en Babilonia. Él sitió, él tomó, destruyó todo Jerusalén, todo Judá, y se llevaron a estos jóvenes. Y dentro de esos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Ellos estaban junto con los demás jóvenes que Babilonia había tomado. El día miércoles nosotros le dimos a ustedes, habíamos leído sobre Abacú, donde también el Señor había advertido que vendrán los caldeos. Los caldeos son los de Babilonia y ellos iban a arrasar con todo. Entonces, Abacú, preocupado por esa situación, él le dijo al Señor, pero Señor, pero si los caldeos son peor que nosotros, pero el Señor mismo es el que levantó a los caldeos para poder disciplinar a su pueblo. Así que a veces hay cosas que suceden y es una disciplina de Dios. Lo importante y lo bueno de este relato es que los caldeos no tomaban rehén. Ellos, el lugar donde ellos invadían, ellos mataban a todos. Sin embargo, Dios no permitió que eso sucediera con su pueblo, sino que ellos tomaron en cautividad a un grupo del pueblo de Dios. Porque si ellos hubieran destruido a todos, el plan de Dios no se iba a cumplir con María, con el Nuevo Testamento, no se iba a cumplir, porque ya el pueblo de Dios hubiera estado destruido totalmente. Así que en vez de que Babilonia destruyera totalmente al pueblo, tomó en cautividad. Ahora hay un problema. Según Isaías, que le dio a Ezequías, que había enseñado, estos son dos tiempos diferentes, hermano, que le había enseñado a ese rey todo lo que él tenía en agradecimiento. Era agradecimiento. Era como si yo cumpliera año en mi casa, pero que yo estaba enfermo y me recuperé, gracias a Dios, y los vecinos y personas que yo ni siquiera conozco vienen a darme presente y tan alegre porque me recuperé. Entonces yo, confiado, le enseño la mansión de Ofelia. Todos los cuartos, todos los apartamentos, todo mi tesoro, se lo enseño. Porque estoy agradecido, porque wow, esta gente vinieron y me dieron un presente porque están alegres de que nada me pasó. Así que ahora yo, en agradecimiento a eso, le enseño de todo lo que tengo en la casa. Y el profeta viene y le dice, ¿qué viene? ¿Esta gente de quién, de dónde son? Yo le digo, ellos son
Ellos son de Costa Rica, muy lejos de Colón. Ellos son de Costa Rica. Y el profeta dice, ¿y qué le enseñaste? Yo le enseñé todo, porque yo me siento alegre de que ellos oyeron que yo estaba enfermo y como me sané, me trajeron un presente. Entonces el profeta dice, ahora escucha lo que Dios te tiene que decir. Llegará el tiempo que esa misma gente que tú le enseñaste todo lo que está en tu casa, vendrán y saquearán todo. Se llevarán todo. Y aún tus hijos, engendrados por ti. Cuando él dice los hijos, no, él no está hablando solo de los hijos hechos por el mismo Ezequiel. Él está hablando del pueblo. Dios habla en una manera generalizada. Los hijos de los príncipes van a estar viviendo en la casa del rey, pero como eunucos. Porque los reyes tenían la tendencia de que si esta persona me sirve, lo quiero en mi reinado, pero viviendo en la casa del rey, pero eunuco. Porque él no me va a meter una bola afuera. Él no se va a mezclar con una de mis doncellas, ni ninguna, y después yo recibo una bola afuera. Ustedes me están entendiendo. ¿Alguien me está entendiendo? Esa era la razón por la cual también nosotros nos dimos de cuenta que en el relato de José, que no tuvo relación con la mujer de Potifar, todos esos grandes hombres, la mayoría de ellos eran eunucos, porque los reyes lo que estaban haciendo era evitando de que el que estuviera en palacio le hiciera una bola afuera. Alabado sea el Señor. Eso es lo que hay personas que por estar en una posición no le interesarían estar en eunuco, porque están en el palacio del rey recibiendo el beneficio, aunque sean eunucos. ¿Nos estamos entendiendo, hermano? La vida tiene para cada persona un libre albedrío para pedir lo que tú quieres ser. Pero en el caso de Daniel y ellos lo llevaron, inclusive, dice la palabra, que los separaron por 3 años. Versículo 5, voy a leerlo, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía, y que los criara 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Estos jóvenes los separaron, lo criaron por 3 años para después de que pasase 3 años presentarlo al rey. ¿Qué rey quería de ellos? Él quería el conocimiento que ellos tenían. El rey quería saber, porque había pasado algo importante con Nabucodonosor. Este rey había oído la profecía de Jeremías. Este rey ya sabía lo que se había profetizado de él, que él invadiría el pueblo de Dios. Y el mismo pueblo de Dios que sabía esa profecía, en vez de ellos creer, ellos no creyeron. Sin embargo, el extranjero creyó. Por eso que cuando él invadió, él dijo, hay un profeta que se llama Jeremías, búsquenlo y díganle, si él quiere venir para acá, que venga. Si él no quiere venir para acá, darle una porción y que él viva bien donde él quiera ir. ¿Ustedes se pueden imaginar esto, hermano? Que nosotros siendo creyentes,
haya personas que no son creyentes, pero hayan oído acerca de la palabra y lo han entendido mejor que nosotros? Eso duele, hermano. Eso le debe doler al Señor. Que hayan personas que realmente no están metidos en la palabra y están cumpliendo mejor la palabra que los que están metidos en ella. Hermanos, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y ustedes saben quién creyó en todo lo escrito. Nosotros, los gentiles. Jesús vino a ellos y ellos lo crucificaron. Aunque esa era parte del plan. Pero ellos pudieron haber mejorado ese plan. No sé cómo, pero tuvo que haber sido de que por la falta del entendimiento no se dieron de cuenta que el mismo Mesías, a la cual era la promesa para ellos, vino a ellos y ellos lo crucificaron. Por eso que nosotros tenemos que estar entendidos de la palabra. Esto no es emoción. Esto no es leíste un versículo y ya. Todo el contenido de la palabra de Dios conlleva desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento una mezcla entre lo que se dijo acá y se realizó acá. Yo le leía a ustedes el libro de Isaías. Sin embargo, el cumplimiento se hizo en el libro de Daniel. En Isaías se le había dicho a un rey, hey, todo lo que enseñaste va a venir Babilonia y te lo va a tomar. En Daniel ya vinieron y lo tomaron. En el libro de Habacuc se le había advertido al pueblo, cambien, o si no, los caldeos, que son los mismos babilónicos, van a venir, no solo van a sitiar, sino que se los van a llevar a ustedes en cautiverio. Pero el pueblo no oyó. Y este rey sí entendió. No entendí. ¿Cómo así? No entendí. Este rey sí entendió. Y él fue con fuerza, él fue con seguridad. ¿Sabe por qué voy allí a derrotar a ese pueblo? Porque el mismo Dios de ellos les dijo a ellos que yo iba a venir a derrotarlo a ellos. A veces nosotros comenzamos a pensar, ¿qué les sucede realmente a los seres humanos? ¿Cómo teniendo una advertencia de lo que puede suceder si tú haces el mal, tú quieres hacer el mal? No entiendo eso, hermano, pero también lo viví. Porque todos nosotros hemos sido cautivados en nuestra cabeza en el momento en que vivíamos en el pecado. Dios nos da la solución a través de su palabra. Como le dije, esta va a ser una serie. Esto va a seguir más. El domingo sigo con Daniel. Pero quiero que ustedes vean esto. A estos jóvenes, dice, habíamos leído en el libro de Daniel 1:9, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mira, de salida lo que Dios hace. Él no quiere contaminarse. Daniel ni sus tres hermanos, sus tres amigos no quieren contaminarse. Y ellos le piden al eunuco, nosotros no queremos contaminarnos con la comida del rey. Y el eunuco dice, va, si yo no le doy a ustedes la porción que el rey me dio, que le diera a ustedes, ustedes se van a ver firifiri y entonces mi cabeza es la que va a estar en juego. Y él le dijo, por favor, no deje que nos contaminemos, pruébanos por 10 días. Entonces, como Dios puso gracia en él ante el eunuco, que era el que estaba encargado de ello, el eunuco dijo, bueno, está bien, pues, voy a probar por 10 días. Y en los 10 días, que ellos nada más comían lentejas, esos mismos legumbres y agua, ellos se vieron mejor que los demás. Porque necesito que sepan esto. Eran bastante jóvenes. No era solo Daniel y sus tres. Aquí la palabra dice
que buscó de los príncipes. Cuando hablamos de príncipes, el pueblo de Dios tiene 12 tribus. Entonces debe haber 12 jóvenes o más, porque lo que Nabucodonosor quería era los jóvenes que tenían buen parecer y tenían capacidad y que fueran de la jerarquía. Así que recibió la gracia de Dios para primero caerle bien al eunuco. Y el eunuco lo probó y se dio de cuenta que, wow, realmente, mira, estos se ven bien. Ahora vamos a este versículo donde vamos a terminar, en donde vamos a aterrizar. Acuérdense que eran 3 años, ¿ven? 3 años. Vamos a ver lo que pasa ahora en el versículo 18. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que les trajese el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Significa que pasaron los 3 años. Y dice, y el rey halló con ellos, ¿sí? El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Asaías. O sea, con todos los que estaban en ese cautiverio, de los que habían separado por los 3 años, el rey los unió porque ya llegaron los 3 años. Y él no halló a ninguno como estos que él acaba de mencionar. Dice, así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejor que todos los magos, los astrólogos que habían en todo su reino. No sé si me están entendiendo, hermano, pero Dios puso la gracia primero en Daniel y esos 3 jóvenes para que primero impactaran al eunuco. Luego, cuando suceden los 3 años, que los presentan a ellos 4 y a todo lo demás, no había ninguno que era como ellos en el reino. Y el rey los puso a ellos por encima de todo lo que estaba en el reino. Ustedes ven que hay una recompensa cuando nosotros somos fieles al Señor. Daniel entró de una cautividad. Fue separado de su pueblo. Fue criado 3 años en Babilonia para poder vivir en la casa del rey. Sin embargo, hallaron gracia en él y en los muchachos que estaban con él. Y luego, más adelante, este mismo Daniel tuvo en gracia con todos los otros reyes que sucedieron a Nabucodonosor. Dios siempre estará con nosotros hasta el fin. Eso no se tenía que decir solo en el libro de Mateo, en los evangelios. Dios lo había establecido desde el principio, que todo aquel que fuese obediente a su palabra, a su mandamiento, les seguiría las bendiciones. Así que lo único que nosotros nos debe interesar en este periodo de vida en que estamos viviendo, por lo que falta de nuestra vida, es serle fiel al Señor. Pongámonos en pie, hermano. Solo tenemos que seguir siéndole fiel al Señor. Hermano, no hay nada, no hay un precio que pagar, olvídense de la palabra pagar un precio. No hay ningún precio que pagar. Lo único que nosotros tenemos que hacer
es ser obediente al Señor. Daniel dijo, bueno, yo no quiero contaminarme. Yo no quiero contaminarme con las cosas del mundo. Eso es lo que tenemos que decir. Yo no quiero contaminarme con las cosas del mundo. Yo quiero ser obediente a la palabra del Señor. Y ya, el médico te puede detectar lo que sea. Si tú eres obediente al Señor, el Señor va a usarte a ti para humillar a los demás, sin importar lo que dieron que tú tenías como enfermedad. Dios va a estar contigo hasta el fin. Primero, permitió que los eunucos, el jefe de los eunucos, hallara gracia en él. Y luego el mismo rey. Y más adelante, porque esta es una serie, ustedes van a ver hasta qué punto llegó Daniel.